Hola, ¿qué tal? Soy el profe Garrido. Por favor, recuerden suscribirse al canal y al final del video, si les gustó, le pueden dar un me gusta. Muy bien, comencemos. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. En este caso vamos a ver las razones trigonométricas aplicadas a triángulos rectángulos, como pueden ver. Ya acá ya les puse las propiedades que se cumplen respecto al seno, coseno y tangente. Siempre son respecto a triángulos rectángulos, como bien les dije, donde se forma acá un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Como pueden ver, tenemos la hipotenusa y donde se forma el ángulo de 90 grados tenemos los catetos. Siempre respecto al ángulo, en este caso estamos hablando de este ángulo que tenemos acá, el ángulo alfa, tenemos un cateto que es el opuesto y un cateto que es el adyacente. Obviamente el cateto adyacente va a ser el que está más próximo al ángulo, en este caso el que está al lado. Fíjense, está sobre el ángulo, el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es el que está enfrentado, es decir, el cateto más lejano al ángulo, el que no comparte el lado. En este caso, este sería el cateto opuesto. Y la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, eso no va a variar nunca. Siempre respecto a donde me esté parando, porque si estamos hablando de este ángulo, los catetos se invertirían. Este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Es en lo que cambia respecto al ángulo que se elija. Por eso acá, como pueden ver, tenemos el seno del ángulo alfa, es el cateto opuesto a alfa, ¿sí? Porque estamos hablando de cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Después tenemos el coseno, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, y la tangente, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Hay una regla para recordar esto, que es la siguiente. La regla que tenemos es esta que pueden ver acá. SOHCAHTOA. A algunos tal vez les suena, a otros no. A mí la verdad que mucho recordar no me gusta esto, pero sí, a muchos también sé que les sirve para recordar cómo son las relaciones respecto al seno, coseno y tangente. Entonces, la regla es la siguiente. Tenemos SOHCAHTOA. Pasa en tres partes. Sería el seno del opuesto, del cateto opuesto, sobre la hipotenusa, como pueden ver acá. Y ahí tenemos la relación seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego tenemos acá. Entonces sería coseno sobre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ahí tenemos la otra relación. Y por último, la tangente es opuesto sobre adyacente, que es lo que tenemos acá. Fíjense que es una regla mnemotécnica para recordar las propiedades respecto a los triángulos rectángulos. Bueno, vamos ahora con un ejemplo para ver si lo podemos entender un poco más. Muy bien, miremos el siguiente triángulo. Tenemos este triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, acá el ángulo recto, y nos está dando un lado que es de 10 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, respecto a este ángulo, es decir, el de 30 grados, vamos a ver cuáles son los catetos opuestos y cuál sería el cateto adyacente. Como les decía, respecto al ángulo B, que es el de 30 grados, tenemos el cateto opuesto, que sería AC. El cateto opuesto es el lado AC. Este es nuestro opuesto. Después tenemos AB, que en este caso es nuestro cateto adyacente, que es el que está al lado del ángulo, ¿sí? Respecto al de 30. Y después tenemos la hipotenusa, que es el lado BC. Esta es nuestra hipotenusa. Vamos a ponerlo así. Entonces, ya sabiendo esto, podemos armar la relación con respecto a la trigonometría. Sabíamos que el seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto en este caso es AC sobre la hipotenusa, que es BC. Vamos a armar todas las relaciones. Después tenemos el coseno de B
siempre respecto a este ángulo, tenemos el cateto adyacente que es AB sobre la hipotenusa que sigue siendo la misma que es BC. Bien, por último tenemos la tangente de B, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente que es AB. Y acá tenemos las tres relaciones con respecto a la trigonometría en este triángulo. Bien, si necesitamos de datos, supongamos que queremos sacar, tenemos la incógnita acá, queremos sacar el lado que es el cateto adyacente. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar cuál nos conviene usar, siempre respecto a los datos que tenemos. Tenemos el ángulo de 30 grados, perfecto, y vamos a ver. Cateto opuesto, lo tengo. Me fijo en los que son cateto opuestos. Cateto opuestos teníamos acá en seno, este era nuestro cateto opuesto, y en la tangente. Pero si queremos sacar el cateto adyacente, vemos que lo tenemos acá el cateto adyacente y lo tenemos acá en el coseno. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Y el que nos conviene más. En este caso vamos a utilizar la tangente. Entonces tenemos tangente, el ángulo de 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que son 10 centímetros, dividido al cateto adyacente, en este caso AB. Lo que vamos a hacer es empezar a despejar esto antes de hacer las cuentas. AB que está dividiendo pasa multiplicando. Nos va a quedar AB multiplicado por la tangente de 30 grados igual 10 centímetros. Y la tangente de 30 grados que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Nos va a quedar 10 centímetros dividido la tangente de 30 grados. Como pueden ver, la idea es despejar el lado que queremos para poder realizar la cuenta. ¿Cómo vamos a realizar la cuenta? Sí o sí necesitamos de la calculadora. Entonces vamos a agarrar la calculadora. Entonces ya con la calculadora escribimos 10 centímetros dividido la tangente, en este caso la tecla es esta, tangente de 30 grados. Recuerden cerrar paréntesis para que haga bien la operación. Le damos al igual. Y acá nos está escribiendo el resultado como número racional. Lo pasamos a decimales con esta tecla que tenemos acá. Y nos da 17,3205. Bien, acá ya depende de cada profesor que les pida si 3 decimales o 2. Yo en general suelo pedir 2 o 3, dependiendo. Así que tenemos que el lado AB, que es el cateto adyacente, vale 17,32. Muy bien, y ahí tenemos el resultado del cateto adyacente respecto al ángulo de 30 grados. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si nos hubiesen pedido este lado? Vamos a ponerle otra incógnita, la I. Nos hubiesen pedido la hipotenusa. Entonces, íbamos a operar de la misma manera. Nos fijamos cuál nos conviene usar. Teníamos el cateto opuesto. Y nos pide la hipotenusa. La hipotenusa, si se fijan, lo tenemos acá. Entonces nos conviene utilizar el seno. Hacemos seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que son 10 centímetros, dividido la hipotenusa, que es BC. Resolvemos de la misma manera que el ejercicio anterior, despejando esto que está dividiendo por multiplicando, que nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, nuevamente con la calculadora, una vez que tenemos el despeje realizado, resolvemos la cuenta. Sería 10 centímetros en este caso, dividido el seno de 30 grados. Cerramos paréntesis, recuerden, le damos al igual, en este caso nos dio 20. Entonces el lado BC es igual a 20 centímetros.
Y ahí nos quedaría el resultado. Muy bien, vamos con un último ejemplo a resolver. Muy bien, en este otro ejemplo, fíjense, tenemos el ángulo de 40 grados, tenemos como dato el lado BC y nos está pidiendo sacar el lado BA o AB, es lo mismo. Entonces acá ya les puse las razones trigonométricas, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. Hay que saberse muy bien esto. Entonces, acá el dato que nos está dando es la hipotenusa. Entonces, ¿qué van a hacer? Se tienen que fijar en dónde tienen la hipotenusa. Lo tenemos tanto en el coseno como en el seno. Quiere decir que la tangente ya la descartamos, no la vamos a utilizar. Luego, vemos que nos está pidiendo de dato este lado. Entonces, vamos a fijarnos respecto a este ángulo. ¿Es el cateto opuesto o el adyacente? Si se fijan bien, como está enfrentado, está del otro lado, no comparte el lado, es el cateto opuesto. Y nos fijamos en cuál tenemos el cateto opuesto, en cuál de estos dos. Y en este caso el que lo cumple es el seno. Por ende, coseno no lo vamos a utilizar. Como solamente nos está pidiendo esta incógnita, aplicamos el seno. Seno de 40 grados va a ser igual al opuesto. En este caso sería el lado AB, o le pueden poner X, eso como a ustedes les guste, sobre, en este caso, la hipotenusa, que son 7 centímetros. Es importante identificar los lados, ¿sí? Muy, muy importante. A partir de acá hacemos el despeje, el 7 que está dividiendo pasaría multiplicando, quedando de esta manera. Y ahora lo que nos queda es resolver con la calculadora. Teníamos entonces, limpiamos acá, 7 centímetros multiplicado con el seno de 40 grados. Le damos al igual y esto nos da 4,499. Y acá pueden tranquilamente redondear a 4,5, es decir, esto equivale a 4,5 centímetros. Este es el lado AB. Muy bien, como pueden ver ya sacamos el lado que nos pedía y el ejercicio estaría finalizado. Como dato de color, acá uno si quiere puede sacar el ángulo que le falta, en este caso el ángulo este, es decir, el ángulo B, uno podría sacarlo. ¿Cómo lo sacaría? Sabemos que los tres ángulos suman 180 grados, pero este ya sabemos que vale 90. Entonces, por propiedad de los triángulos rectángulos, los dos ángulos agudos son complementarios. ¿Qué quiere decir que sean complementarios? Que suman 90 grados. Entonces, a 90 grados le restamos el ángulo C, 40 grados, y acá obtenemos el ángulo B, que serían 50 grados. Esto a veces nos puede servir cuando queremos utilizar respecto a este ángulo para aplicar cualquiera de las razones trigonométricas. Muy bien, esto es todo, gente, espero que les haya gustado y hayan aprendido. Recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta al video, también me pueden dejar un comentario y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias.